Hola, hola, sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y bueno, como ven, hoy tenemos una invitada nuevamente aquí en esta transmisión que tenemos todos los miércoles y bueno, hoy me encuentro con Sofía. Hola, hola. Es un placer estar aquí. Dios les bendiga. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que ya creo que ya vieron el título de esta transmisión y vamos a hablar acerca de un plan de escape. Y quizá este título nos suena a, ay, de que tengo que escapar, ¿no? Y hay quizá ahí un poco de curiosidad de saber de qué vamos a hablar en este momento. Y bueno, principalmente quiero decir que este tema está basado en el libro de Primera de Tesalonicenses 2, Segunda de Tesalonicenses, perdón, 2:22. Y bueno, en este versículo la Biblia nos dice, huye también de las pasiones juveniles. Entonces, aquí vemos que a Timoteo, perdón, es en Timoteo ya, disculpen, estaba un poco perdida aquí, es en Timoteo, vemos cómo Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, y bueno, nosotros somos jóvenes, en ese tiempo Timoteo también era joven, y yo creo que cuando Pablo le dice esto a Timoteo, pues está diciéndole algo muy importante, porque como jóvenes tenemos muchísimas pasiones, hay muchas situaciones en nuestra vida, en nuestro corazón, que pues necesitamos controlarlas también, no les vamos a dar rienda suelta a todo lo que viene a nuestro corazón porque necesitamos controlarlas. Y bueno, principalmente quiero darte una definición que encontré que la verdad, cuando estaba preparando este tema, me puse a buscar definiciones de tentación y hubo una que llamó mucho mi atención. No es una definición bíblica, de hecho es una definición muy general, pero llamó mi atención la última palabra que dice esta definición. Y tentación, dice, significa impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Y bueno, eso es lo que pasa con las tentaciones. Aquí nos está diciendo esto que es algo que te va a atraer, es algo que te va a llamar y vas a sentir el impulso de tomarlo o de hacerlo. Pero dice algo aquí muy importante, esto puede resultarte inconveniente. Y cuando hablamos acerca de algo inconveniente, nos estamos refiriendo a que puede ser algo que no le va a convenir a tu vida. Entonces, es mejor ahí que podamos hacer una reflexión de las cosas que estamos haciendo. Y como te lo decía al principio, mejor hay que ponerle freno a todo lo que se mueve dentro de nuestro corazón. Sí, así es. Yo creo que esto es súper, súper importante. O sea, muchas veces, más actualmente, los jóvenes comúnmente tomamos decisiones que solamente están afectando nuestro presente, pero no estamos pensando en las consecuencias futuras, sean buenas o sean malas. Entonces, muchas veces somos impulsivos y tomamos decisiones sin saber qué viene más adelante. Y cuando enfrentamos esas consecuencias, terminamos arrepintiéndonos y decimos, chin, ¿por qué no tomé esta decisión? Hubiera sido mejor esta parte. Pero creo que como jóvenes nos está faltando mucho esa parte de tomar decisiones y pensar no solamente en lo que va a suceder en este momento, sino en lo que se viene más adelante. Y es justamente lo que tú mencionaste
mencionabas, es súper, súper importante que le pidamos al Señor sabiduría para aprender a tomar decisiones que influyan obviamente en nuestra vida, pero también en nuestra relación con el Señor Jesús, ¿no? Y pues como leías ahorita en Primera de Timoteo, ¿no? Las pasiones juveniles que muchas veces nos afectan, o sea, no solamente hablamos de lo típico que todo el mundo conoce con respecto a las pasiones juveniles, ¿no? O sea, deseos, no sé, de la carne, sexuales, pensamientos, peleas, contiendas, ¿no? No solamente nos referimos a esa parte que menciona comúnmente en la Biblia, ¿no? Sino que también hay otro tipo de deseos, ¿no? Por ejemplo, a veces como jóvenes no tenemos la economía que nosotros desearíamos tener, ¿no? Para hacer todo lo que queremos, ¿no? Pero a veces perseguimos más esos sueños como la economía, otras cosas que nos afectan a cada uno de nosotros y solamente pensamos en cómo voy a conseguir el dinero sin importar qué, ¿no? Pero pues bueno, hay Claro. muchas cosas que pueden afectar en nuestra vida, en nuestros corazones y es bien importante que aprendamos que las pasiones juveniles muchas veces son deseos que no podemos o no queremos controlar, ¿no? Pero solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder controlar todo eso. Sí, totalmente. Creo que es importante mencionar aquí dentro de todo esto que la tentación no es pecado. El pecado es ceder a ella. El pecado es hacer lo que la tentación te está llevando a hacer. Porque muchas veces llegan tentaciones a nuestras vidas y puede que nosotros, justamente vamos a hablar acerca de eso, no escapemos de ellas. Y no quiere decir que ya hemos pecado, porque la tentación es una antesala a cometer un pecado. Pero aquí creo que dentro de todo esto, algo que nos dice la palabra es que todo en cuanto a tentaciones empieza primero en nuestra mente. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay intenciones ocultas en nuestro corazón que muchas veces no somos siquiera conscientes de que eso sea así, pero el enemigo puede escuchar muchas veces las cosas que hay en nuestro corazón, ¿no? Y se toma de ahí, porque algo muy importante dentro de todo esto es que el enemigo nunca te va a poner una tentación que sabe que tú no vas a hacer. Él te tienta en aquello que eres débil, en aquello donde andas ahí teniendo un desequilibrio. Entonces te tienta en aquellas cosas que sabe que tú puedes hacer. Entonces es muy importante que dejemos aclarado en esta parte que la tentación no es pecado, sino que el pecado es ceder a hacer lo que la tentación te está llevando a hacer. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención la versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Dice: y disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces quiere decir que también mucho de esto tiene que ver en el contexto en el cual nos encontramos. Hace tiempo yo leía una frase que a mí me llamó mucho la atención, que decía: lo malo no es tener amigos no cristianos, lo malo es no ser cristiano cuando estás con esos amigos. Entonces, creo que algo que nos dice aquí y que es un poco más entendible en esta versión es eso, ¿no? ¿Van a llegar tentaciones a tu vida? Claro que sí, pero dice aquí: huye de todo lo que vaya a estimular esas tentaciones y te vaya a llevar a que caigas en un pecado. Y como lo decía hace un momento, ¿no? También habla mucho acerca de en el contexto en el cual tú te desenvuelves, las personas con las cuales tú te relacionas, quizá del lugar en donde estés, porque hay lugares que impulsan muchísimo más todos estos deseos, todas estas pasiones que hay dentro de ti. Ahí puedes estar en un lugar de peligro que te puede llevar a cometer un pecado, porque algo que es una tentación, las tentaciones son una trampa que el enemigo pone. Entonces, obviamente, si yo pongo una trampa es porque quiero que alguien caiga en ella, no la voy a poner simplemente porque sí. Entonces, es algo que hace el enemigo para que nosotros podamos caer en ellas. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, el enemigo
ya sabe que nosotros somos hijos de Dios y va a hacer Claro, todo lo posible para que nosotros caigamos o regresemos a nuestro pasado. Y es bien importante que podamos entender que a lo mejor Satanás no conoce los planes que Dios tiene para ti, él no conoce tu futuro, pero sí conoce tu pasado, sabe de dónde vienes y con eso va a estarte atacando. Pero a veces como jóvenes, como personas nos olvidamos de que Jesús ya nos cambió la vida, que ya nos transformó, que ya dejó atrás nuestro pasado y ahora somos nuevas criaturas, como dice su palabra, ¿no? Pero a veces el diablo viene y nos bombardea con pensamientos, es que tú no puedes, es que tú eres aquello, tú eres el otro y tu familia te lo recuerda y las personas te dicen, pero es que tú eras de esta manera, porque ya no eres así, ¿no? Pero es importante que nosotros aprendamos a entender que Jesús ya nos cambió la vida, nos transformó, nos renovó totalmente el pensamiento y que podamos dejar atrás todas esas pasiones y es pues justamente también lo que mencionabas, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros para dejar atrás todo lo malo? Porque el Señor ya nos limpió, ya nos perdonó, claro, pero ahora como jóvenes, ¿qué nos toca hacer a cada uno de nosotros? Para que no volvamos a caer o volvamos a regresar a nuestro pasado. Y es importante que podamos entenderlo y justamente también la parte de la tentación, o sea, la tentación no es un pecado, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero si nosotros decidimos hacerle caso a esa mm, tentación, hacerle caso a lo que Satanás nos está diciendo que hagamos, en ese momento estamos ya pecando, ¿no? Y el claro, pecado es el desobedecer al Señor, no es fallar muchas veces en lo que el Señor ya nos ha dado. Y a veces decimos, no, pero porque yo como joven no puedo hacer lo que mis amigos hacen, ¿no? Porque yo mm, no puedo hacer esto, aquello y el otro. Pero es que no se trata como de prohibiciones, no se trata de lo que, pues, lo que está mal, no solamente, sino que se trata de que nosotros aprendamos a tener una vida en santidad, porque el verdadero reto no es permanecer en santidad en tu cuarto donde oras, donde tienes tu claro, devocional, sino que el verdadero reto es permanecer en un mundo lleno de santidad, o sea, que tú puedas estar en el mundo y que no te contamines, que puedas estar en el sí, mundo lleno de santidad, con un corazón puro, ¿no? Como decía aquí en Primera de Timoteo. Entonces, ese es el claro. verdadero reto que uno de nosotros como jóvenes hoy tenemos y es nuestra decisión, si decirle, ¿sabes qué? Sí, Señor, no importa lo que cueste, aquí estoy y yo voy a hacerlo porque te amo y porque mi fe está intacta. Claro, fíjate que ahorita que hablabas acerca de eso, sí, es muy fácil muchas veces mantenerte en santidad dentro de la iglesia, dentro de tu casa, quizá con tus padres, ¿no? Pero ahora el reto es mantener esa postura fuera de. Y en una ocasión igual yo leía, era una publicación de una mamá para su bebé y le decía, recuerda que en un mundo lleno de impureza hay pureza en Jesús. Entonces, sí es así, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de muchas situaciones, pero para permanecer firmes en medio de todo este mundo lleno de tantas confusiones, lleno de impureza, lleno de pecado, pues necesitamos que Jesús esté con nosotros. Y ahora es muy importante saber que hay tentaciones a las cuales nosotros no les podemos decir que no y de las cuales tenemos que correr. Y tenemos un ejemplo que la Biblia nos muestra, ¿no? Por ejemplo, José, cuando dice que la esposa de Potifar lo lleva hasta su recámara porque quiere pues, tener intimidad con él. Y la Biblia nos menciona que él estaba desnudo y que así dice, en ese momento, él dijo, me imagino, ¿no? Que habrá dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? Y salió corriendo, dice. Entonces, quizá eso fue literal, pero hay muchas ocasiones donde nosotros nos toca correr también de las situaciones que están presentándose frente a nosotros y quizá nosotros sabemos que no vamos a poder decirles que no y necesitamos correr de ellas para salir ahora sí de esa situación. Y algo también que yo anotaba es una frase que a mí me llamó mucho la atención un día, que, que dice que no solamente se trata de huir del pecado, sino que se trata de correr hacia Dios. Entonces, algo que sucede en esto es que muchas veces nosotros vivimos huyendo del pecado, pero huir del pecado no quiere decir que automáticamente tú vayas a correr hacia Dios. Y algo que creo que es muy importante saber dentro de esto que nosotros estamos viendo acerca de las tentaciones, es que cuando hablamos acerca de las tentaciones, no solamente se trata de correr de ellas, porque podemos estar corriendo a muchos otros lugares.
lo importante aquí es correr hacia el lugar correcto, que siempre va a ser Jesús. Entonces tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo podemos nosotros escapar de estas tentaciones. Quizá esto habla acerca de una tentación en la vida sexual, pero puede ser en muchas otras situaciones. Y algo que creo que nosotros debemos siempre tener muy presente es que la primera vez que nosotros cedemos a una tentación, eso va a ir generando que vayamos una y otra vez cediendo a las tentaciones que se nos presenten. Entonces, es muy importante que nosotros podamos mantener una postura firme siempre en el Señor Jesús y buscando en todo momento que sus fuerzas pues nos sostengan en medio de estas situaciones, porque vienen las tentaciones, se paran frente a nosotros, pero ahora ¿qué vamos a hacer cuando esas tentaciones lleguen? Y creo que lo importante aquí, como lo decía hace un momento, no es que huyamos de ellas, sino de que corramos hacia Jesús, que siempre va a ser nuestro lugar seguro por excelencia. Así es. Sí, claro que sí. Hay un versículo que mi papá siempre nos recuerda, ¿no? En Proverbios, que dice que el prudente del peligro y se esconde, ¿no? Lo evita, Mm, pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, su palabra es muy clara, ¿no? Entonces, nosotros vemos, conocemos la palabra de Dios, pero es importante que también aprendamos a aplicarla. No claro. huimos del pecado, de las tentaciones, porque seamos cobardes, eso no es Mm, así, sino porque hemos entendido, porque el Señor nos ha dado la capacidad para diferenciar entre el bien y el mal, ¿no? Así como hace un claro, momento lo comentabas, ¿no? De José. O sea, él se enfrentó a una situación difícil, ¿no? Una situación en la que él iba a ser probado, una tentación, pero él, en lugar de quedarse ahí como inexperto, ¿no? Como lo decía ahorita en Proverbios, decidió ser una persona que decidió huir porque sabía que su claro. propósito iba a ser mucho más grande que la tentación que tenía actualmente, ¿no? Entonces, y así como él, pues vemos muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, pues nuestro mayor ejemplo es Jesús, ¿no? El más Claro, grande. Y vemos cómo Jesús fue tentado en el desierto y imagínate, el mismo Jesús fue tentado, pues también nosotros vamos a ser tentados, por ¿no? supuesto. Pero el Señor se mantuvo en santidad en un mundo lleno de pecado y condenación. También vemos otro ejemplo como Daniel, una persona que se entregó por completo al Señor. Claro, eh, y él pudo haber tenido miedo, ¿no? Pero yo creo que él entendía que su Dios era más grande que el miedo. Y a veces eso nos falta como jóvenes, ¿no? Decimos, pero si tomo esta decisión, me estoy arriesgando muchísimo, pero no, o sea, en realidad estamos ganando más, aunque no estamos viendo las consecuencias de nuestra decisión, ahora las veremos más adelante, ¿no? Como hace rato estábamos mencionando. Y así como estos ejemplos de Daniel, de Jesús, de Pablo incluso, mm, podemos ver mucho. Mucha gente que se atrevió a creerle a Dios y cambió su vida para siempre. Y por hoy los supuesto. vemos como un ejemplo de fidelidad, de fe, ¿no? Como decía en Primera de Timoteo, ejemplos que inspiran nuestra vida y decimos, sí es cierto, es un Dios grande y poderoso, Él hizo cosas maravillosas. Otro ejemplo eh, puede ser este Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, Mm, le creyeron a Dios y esa es una historia sumamente impactante, ¿no? Cómo fueron echados al horno de fuego y ninguno de ellos se quemó, ni siquiera, me imagino que ni siquiera olían a veces al humo, ¿no? Que cuando a veces cocinamos nos apestamos de humo, ¿no? Pero yo creo que ellos ni sí, siquiera olían a humo. Y eso es dice la Biblia, de hecho. impresionante, exacto, Sí, es impresionante ver cómo era su fe, porque a veces ni siquiera nuestra fe como jóvenes se compara a la fe que tenían esas personas en la Biblia, jóvenes como nosotros. Entonces yo claro. creo que algo bien importante es que aprendamos a tener una fe que, como le dice la palabra, ¿no? Que mueve montañas, una fe que no puede ser quebrantada por nadie, sino que cada día podamos conocer más y más del Señor. Claro, y creo que así como tenemos ejemplos, como lo mencionabas y como lo comentábamos, así como tenemos ejemplos de quienes huyeron de las tentaciones y quienes pudieron poner en práctica un plan de escape, porque algo importante dentro de esto creo que es no solamente tener un plan, sino llevarlo a cabo. Y creo que lo difícil no es hacer el plan, sino ponerlo en práctica. Entonces, porque ahí es donde realmente viene el hacer, ¿no?
Quizás se queda muchas veces en un deseo y en decir, bueno, cuando esto suceda voy a hacer esto y esto y esto, y cuando llega y está frente a ti, te bloqueas y dices, bueno, ¿para dónde le doy, no? Y creo que así como tenemos esos ejemplos, también tenemos el ejemplo de David. Entonces, algo que la Biblia menciona es que, y de lo cual también quiero decir esto, ¿no? Muchas veces las tentaciones a nuestras vidas llegan en nuestro tiempo de ociosidad, en el tiempo donde no estamos haciendo nada, que fue lo que le pasó a David. La Biblia menciona que dice que él había tomado un descanso, después dice subió al techo de ahí de donde él estaba, y dice que es lo que pasa, que ve a Betsabé, ¿no? Y entonces vemos todo el desarrollo de esa historia. Y obviamente eso trajo consecuencias a su vida. Porque algo que yo creo que las tentaciones nunca te van a decir es que van a traer consecuencias. Entonces, sí, nosotros podemos ver y te puede llamar la atención y tú puedes decir, ay, quisiera hacerlo, pero la tentación solamente te está mostrando una sola cara, no te está mostrando lo que hay detrás de todo eso. Entonces, creo que es muy importante que podamos saber y tener también esa convicción en nuestro corazón. Es saber que en algún momento cuando tú cedes a una tentación, esa tentación se convierte en un pecado ya. Y ese pecado trae por consecuencia pues muchas otras situaciones que quizá van a poner en peligro muchas veces hasta tu relación con Dios, ¿no? Porque es así. O sea, las tentaciones vienen para querer apartarte de lo que Dios ya ha diseñado para ti. Entonces, creo que debemos cuidar en todo momento esta parte, ¿no? El saber que las tentaciones van a venir a ti, como ya lo habíamos dicho al principio, una en cosas que son debilidades tuyas, en inseguridades, como tú lo mencionabas, como lo platicábamos antes de poder iniciar esta transmisión, ¿no? Hay muchos jóvenes que no tienen una identidad. Y entonces quizá la tentación que el enemigo te va a poner enfrente va a ser algo que te va a decir, ah, bueno, si haces esto, esto te va a dar identidad, esto te va a dar reconocimiento, esto te va a dar popularidad. Entonces, muchas veces son esas cosas, ¿no? Y las tentaciones creo que también no solamente parten de una debilidad que tú tengas, sino también de las inseguridades que tienes en tu vida. Porque hacia allá te van a decir, bueno, es que si tú haces esto, vas a poder, eh, como lo decía, no vas a tener popularidad, vas a tener muchos amigos, vas a tener el amor, vas a tener el cariño de alguien. Y eso es lo que te está mostrando, pero hay muchas cosas que hay detrás y creo que vemos un ejemplo muy claro en David. Pero algo que a mí siempre me ha impactado mucho de la historia de David es que él supo reconocer sus errores y supo regresar a mirar a Dios, ¿no? A Jesús y decirle, pues sí, fallé en esto, ahora por favor ayúdame, ¿no? Porque creo que algo que muchas veces no hacemos es eso, el que nosotros sí fallamos y sabemos que Dios nos va a perdonar, pero el enemigo también muchas veces pone esas mentiras en nuestra mente y en nuestro corazón. De decirnos, es que ya hiciste esto, es que eres esto, no eres digno de regresar a Dios, no eres digno de que Dios te haga parte de su familia, no eres digno de que Dios te llame su hijo. Y eso yo creo que es esa esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Que si en algún momento fallamos, sabemos que Dios va a perdonarnos. Así es, sí, justamente David es un ejemplo enorme porque a veces fallamos, o sea, sí, fallamos como jóvenes y a veces decimos, ¿y ahora con qué cara voy a buscar a Dios, Mm, no? O sea, tengo aquí el pecado, la condenación, Satanás me está diciendo que a lo mejor Dios ya no me ama, Dios ya no me va a perdonar, no soy suficiente, nos vienen todo ese tipo de pensamientos y claro, decimos, ¿y ahora cómo busco al Señor? O sea, yo me equivoqué, yo sabía que estaba mal y aún así lo hice, ¿y cómo voy a buscar al Señor? Pero incluso Satanás usa eso para que tú dejes de buscar al Señor. Entonces, David, justamente como lo mencionabas, fue una persona que se arrepintió, o sea, supo que falló, sabía que estaba mal hacer eso, pero claro. se arrepintió y no dejó que su pecado determinara su propósito, porque a veces dejamos que nuestro pecado determine nuestro propósito y dejamos de buscar a Dios, dejamos de buscar su presencia, dejamos de tener comunión con el Señor y lo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, lo desechamos, porque decimos, si yo ya fallé, yo ya no tengo valor.
pero es importante que aprendamos, como lo mencionábamos hace ratito, ¿no? O sea, a tener una identidad, que conozcamos esa identidad en Cristo Jesús, porque tenemos una identidad. A Claro, veces buscamos identidad en otras personas, en amigos, en compañeros, en personas más grandes, más adultas que nosotros, porque consideramos que son sabios, o mm, buscamos una identidad en la forma de vestirnos, en la forma de hablar, queremos pertenecer a cierto grupo social y ahí estamos buscando una identidad, pero es importante que tú y yo aprendamos, no solamente aprendamos, sino que sepamos y tengamos bien claro que número uno somos hijos de Dios, como dice Efesios, ¿no? Que ya somos perdonados, que tenemos un lugar especial en el cielo, ¿no? Que Él nos ha amado, que Él nos ha restaurado, pero no solamente se trata de que tú lo sepas, sino que te la creas y que lo vivas y que cada día de tu vida refleje quién eres, porque Cristo está en tu vida. Entonces, no busquemos identidad y aceptación en el mundo, porque lo único que va a traer en cierto momento de nuestra vida es rechazo, es dolor, nos va a lastimar el mundo. Entonces, busquemos una identidad en Cristo Jesús y que aunque fallemos, siempre regresemos al Padre, porque Él está con los brazos abiertos, así como el hijo pródigo, ¿no? O sea, fue una persona que sufrió, que desperdició su vida, pero al final sabía que tenía un lugar con el Padre y regresó al Padre y restauró su vida, porque no dejó perder su vida para siempre, sino que en el momento en el que tocó fondo, decidió abrir los ojos y decir, ¿sabes qué? Estoy mal, regresaré a mi Padre, porque solamente en Él encuentro una identidad y una seguridad. Entonces es claro. bien importante. Sí, claro. Y creo que también debemos saber, a mí, yo nunca, creo que sí lo había leído en algún momento, pero no le había prestado mucha atención hasta que leí un libro que hablaba acerca de esto. Y es que no hay una tentación que no sea humana, dice la palabra. Entonces, quiere decir que cualquier tentación que llegue a nosotros podemos soportarla si estamos parados en el lugar correcto, que es Cristo. Si estamos sobre la roca que es Cristo, podemos nosotros soportar cualquier tentación que llegue a nuestras vidas. Entonces, esto es muy importante, ¿no? El saber que no hay algo que humanamente no se pueda soportar. Entonces, Dios nos ha dado esa capacidad y sabemos que, como tú lo decías, somos sus hijos y Él nos va a proveer las fuerzas para poder soportar pues las tentaciones que lleguen a nuestra vida. Pero no solamente se trata únicamente de aguantarte, de no querer hacer las cosas, sino se trata de buscar realmente que todas esas situaciones, pues el Señor las quite de tu corazón, las quite de tu mente. Porque lo decía hace un principio, ¿no? Las tentaciones comienzan en nuestra mente. Y en una ocasión yo le decía a un amigo, es que uno puede escapar de muchos lugares físicos, pero de la mente uno no puede escapar. Así Tu es. mente está contigo todo el día. Entonces, por eso es el campo de batalla, ¿no? Que utiliza el enemigo para querer desviarnos de los propósitos del Señor, porque sabe que no podemos escapar de nuestra mente, porque si pone un pensamiento y nosotros le damos entrada a ese pensamiento y le damos que se quede ahí a vivir en nuestras mentes y como que tratamos de distraernos tantito, ese pensamiento va a llegar en algún momento del día y va a estar ahí dándonos vuelta y vamos a estar únicamente pensando en eso y no nos vamos a sentir bien. Entonces, algo que yo leía en la Biblia es que nosotros, dice la palabra, hay que someter todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Y creo que esto podría ser algo que a nosotros nos puede ayudar a poder ahora sí anteponernos ante las tentaciones que lleguen a nuestra vida. El saber que van a llegar tentaciones que van a entrar por tu mente, pero que tu mente puede ir sometida a la obediencia de Cristo. Dice en este versículo, nos habla acerca de llevar cautivo todo pensamiento, dice a la obediencia de Cristo. Entonces, es un sometimiento que tú vas a decidir porque creo que cuando hablamos acerca de todo esto, primero hay esa decisión en ti de decir, no quiero fallarle a Dios, entonces voy a buscar que Dios pueda llevarse totalmente todo lo que estoy sintiendo, todo lo que mi mente está procesando en este momento, y lo voy y lo dejo a los pies de Cristo.
que sé que es el lugar donde no solamente me voy a distraer de las cosas, sino de que realmente el Señor va a arrancar completamente todo lo que está en mi mente. Y creo que hoy en día como jóvenes pues nos enfrentamos a muchas situaciones. Creo que hoy hay muchas cosas de las cuales nosotros como jóvenes necesitamos huir, porque creo que hoy hay muchas formas de desobedecer al Señor, de fallarle al Señor, y hay muchas cosas que parecen muy fáciles, pero el hecho de que sea fácil no quiere decir que no va a traer dificultades después, como lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Va a traer dificultades, va a traer consecuencias, porque cada error que nosotros cometemos, obviamente, va a traer consecuencias. Y creo que hoy en día nos enfrentamos a muchas situaciones. Quizá tú que nos estás escuchando te has enfrentado a tentaciones de alcoholismo, de drogadicción, de pornografía o de relaciones sexuales incorrectas o incluso yo estaba escuchando una predicación y me llamó mucho la atención lo que este pastor decía. Hay muchos jóvenes, dice, que están siendo tentados a abandonar sus estudios. Y esto es algo que nos puede suceder mucho. Muchas veces vemos tantas dificultades o quizá estamos cansados, estamos ya desesperados y lo primero que llega a nuestra mente es quiero dejar quizá la carrera que estoy estudiando, quiero dejar el nivel que esté estudiando y eso pasa hoy en día muchísimo. Yo creo que durante la pandemia fue que esto aumentó mucho más. Nosotros veíamos los índices, ¿no? Los porcentajes de cuántos jóvenes habían abandonado las escuelas, habían abandonado por completo sus estudios y fue muy alto. Y creo que no se quedó únicamente ahí en ese tiempo, sino que esto ha seguido avanzando y hoy en día vemos a muchos jóvenes que ya tomaron quizá esa decisión. Y también creo que otra de las tentaciones que el enemigo pone en nuestras vidas es querer dejar la iglesia. Creo que muchas veces nos enfrentamos a esas tentaciones. Y entonces, si nosotros le damos paso a cualquiera de estas que ya he mencionado, pues ahí estamos ya en un grave peligro porque pues obviamente no es simplemente decirle que sí a la tentación, sino lo que va a venir después. Porque creo que una vez que el enemigo logra hacerte ceder a una tentación, lo va a hacer con muchas otras más. Y entonces vemos de aquí la importancia, ¿no? De poder siempre mantenernos firmes en los caminos del Señor y como nos dice su palabra, manteniéndonos pues, en una vida recta que solamente con Cristo vamos a poder lograr. Así es, y ahí mismo en 2 de Timoteo, un versículo antes, el 21, dice que así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, seguir al Señor, mantenernos en santidad, no es como no sé, a lo mejor mantenernos en una atadura, como a veces lo llega a ver la gente de este mundo, sino que va a traer un beneficio glorioso. Y vamos a tener una recompensa. Claro que nosotros no buscamos al Señor por una recompensa, sino porque le amamos y porque estamos agradecidos por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿no? Pero el seguir al Señor no solamente se trata de entregarle nuestras vidas, sino que también Él cuidará de nosotros, ¿no? Y nosotros vamos Claro, a poder mantener la vida íntegra totalmente. Y sí es verdad, o sea, muchas veces somos perseguidos por las pasiones de este mundo, pero si nosotros le abrimos la puerta a una sola cosa, de ahí se empiezan a desencadenar muchas veces varias cosas, ¿no? Y al final es una cadenita y luego nos encontramos diciendo, ¿y ahora qué pasó, no? ¿Y ahora cómo salgo de esto? A veces oramos y claro, decimos, Dios, ¿por qué ya no me escuchas, no? Porque a lo mejor nos alejamos tanto de Dios, perdimos nuestra relación con el Señor que cuando le volvemos a hablar decimos, Dios, no me escuchas, ¿no? A veces buscamos respuestas inmediatas del Señor y creo que Él sí nos las puede dar, pero lo que Él quiere ver es nuestro corazón, un corazón genuino, porque claro, podemos decir, Dios, yo te amo, Dios, yo te busco, tú eres todo para mi vida, pero a lo mejor nuestro corazón no es sincero con el Señor. Entonces, lo claro, que Él también quiere ver de nosotros es que tengamos un corazón genuino, que nuestro deseo por buscarle sea totalmente verdadero. Y a veces como jóvenes, mencionabas, ¿no? Muchas veces queremos dejar de ir a la iglesia o a lo mejor
hay jóvenes que van a la iglesia solamente porque sus papás los llevan, ¿no? Los obligan y pues ya, tengo que ir a la iglesia porque mi mamá me está obligando a ir a la iglesia. Pero quiero decirte algo, joven, o sea, la iglesia no lo veas como un lugar religioso, velo como un lugar en donde puedes conocer al Señor más profundamente. Ve esto como un estilo de vida, como una vida totalmente diferente, nueva, renovada. Y sabes, a veces decimos, no, pues yo no sé por qué mis padres buscan al Señor, si siguen sufriendo, si siguen pasando diversas situaciones en su vida, pero yo te invito a tener un encuentro genuino con el Señor, porque lo que Dios le dio a tus padres es totalmente diferente a lo que Él te quiere dar a ti, y es único y especial y solamente a ti te lo quiere dar. Entonces, te invito a que tengas un encuentro totalmente genuino con el Señor, no algo que puedas ver y digas, ay, órale, qué padre es Dios, ¿no? Sino que tú puedas experimentarlo, tú puedas vivirlo, tú puedas contarlo y tú puedas decir, ese Dios sí es real. Me acuerdo que en una ocasión hablaba con mi mamá que cuando tengas un encuentro con el Señor, sea un encuentro del que nunca te puedas recuperar, para que tú siempre, siempre lo estés buscando y que anheles cada día más y más de esa presencia, porque solamente Él puede, como he mencionado varias veces, ¿no? O sea, transformarnos la vida. Y no estoy Claro, hablando de transformarnos la vida porque suene bonito, sino que genuinamente te digo, puede transformar tu vida. Y no solamente tu vida, sino la de tu familia y la de tus generaciones, porque las decisiones de este momento influyen para tus generaciones, aunque no lo creas, aunque digas, no, pues esto que es tan pequeño, ¿cómo puede afectar? Sí puede afectar y en gran manera para tus generaciones. Entonces, las decisiones que hoy tomes van a influir y van a afectar a lo largo del tiempo en tus generaciones. Entonces, es bien importante que tú y yo podamos buscar al Señor con un corazón genuino y dejar todo eso atrás, pero es bien importante que tú y yo tengamos una relación con el Señor. Y creo que clave para tener una relación con el Señor, para huir de estas pasiones juveniles, para mantener una vida en santidad, es la oración. Y la claro, oración es bien importante. O sea, sí, oramos en la iglesia y órale, qué padre, pero también desarrolla una relación con el Señor a lo largo de tu semana, ¿no? Antes de ir a la escuela, antes de comer, así como Daniel, ¿no? Dice la palabra que él oraba 3 veces al día. La oración es sumamente importante. Por claro. ejemplo, la palabra nos dice que, por ejemplo, Pedro en un momento fue encarcelado, pero la iglesia se puso a orar, o sea, las personas se pusieron a orar por Pedro y oraron y oraron y oraron y no dejaron de orar hasta que el Señor los escuchó, ¿no? Y el Señor hizo un milagro impresionante y Pedro fue liberado, pero que tu oración llegue hasta el cielo y que tu oración sea tan fuerte, tan poderosa que el Señor diga, ok, yo escucho tu oración y aquí está lo que me has pedido, porque has sido fiel, porque yo sé que tú me amas genuinamente. Entonces, la oración va a cambiar tu vida. A lo mejor oras hoy y no ves nada, pero como decía hace un momento, el Señor quiere ver tu constancia, el Señor quiere ver que realmente tengas un corazón genuino y las cosas van a cambiar. No solamente se trata de decir las cosas, sino de tomar acción en cada una de ellas y vamos a ver cómo somos transformados. Claro, fíjate que justamente hoy escuchaba una predicación igual donde decían que la tentación es un deseo insaciable. Y creo que sí tiene mucho que ver esto porque nosotros somos seres que buscan ser saciados con algo. Y muchas veces creemos que el darle lugar a todas estas situaciones va a llenar algo en nosotros. Porque algo que el enemigo también nos dice como una mentira es que el pecado que te está diciendo o el pecado que te está poniendo enfrente, te va a decir es que esto va a llenar esto de ti. Cuando la palabra nos dice, y es una verdad que no se mueve, que no se cambia, es que solamente Jesús nos puede llenar por completo. Entonces, nosotros necesitamos, como tú dices, mantener una vida en comunión con el Señor. Y como tú le decías, la oración es clave dentro de todo esto. Jesús le dice un día a sus discípulos, no oren y velen, dice, porque pueden llegar las tentaciones para que no se dan a ellas, necesitan velar, necesitan orar, necesitan estar manteniendo una vida en comunión con el Señor. Porque si no dice, tu espíritu quiere hacer lo que al Padre le agrada, pero tu carne no.
Así es. Entonces, necesitamos en todo momento mantener una postura siempre de alerta ante estas situaciones, porque se van a presentar en cualquier momento. Algo también que en algún momento yo anotaba mientras preparaba el tema, es que muchas veces nosotros nos confiamos y decimos, ay, ya logré vencer esta tentación. Muy bien, ahora ya nunca se va a volver a aparecer en mi vida. Y la palabra del Señor nos dice algo completamente diferente. Algo que a mí me llamó la atención es lo que dice en Lucas 4:13, que dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta tener otra oportunidad. Quiere decir, sí, las tentaciones se van a apartar de ti un tiempo, pero van a regresar. Y creo que algo que hace la tentación es que va a confrontar lo que hay en tu corazón. Y yo escuchaba esto, ¿no? De una persona que decía, las tentaciones van a confrontar lo que hay en tu corazón, pero esa es tu oportunidad para dejar que el Señor trabaje esas áreas en ti. No es para que cedas a esos pecados, sino para dejar que Cristo haga la obra en ti, que el Espíritu Santo pueda llevarte a esa convicción de que necesitas entregar esto y necesitas ser restaurado, necesitas tener pues esa sanidad de parte del Espíritu Santo para que eso ya no sea como tal un problema en ti, sino que esas áreas que hoy son débiles se puedan fortalecer en el Señor. Algo que nos dice, ¿no? La palabra, y yo creo que muchas veces lo utilizamos, y yo le decía una vez a un amigo, le decía, si nosotros como cristianos realmente entendiéramos la magnitud que tiene el decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sería algo completamente diferente, ¿no? Porque la palabra del Señor nos dice todo lo puedes en Cristo, porque Cristo es tu fortaleza. Entonces, Así, esto también aplica para estas situaciones, ¿no? Tú puedes vencer las tentaciones que llegan a tu vida, pero para esto necesitas conocer quién es Cristo primero. Necesitas conocer cuál es el carácter de Cristo. Necesitas conocer qué es lo que Cristo te va a proveer en medio de esas situaciones, porque algo que nos dice la palabra es que el Señor te muestra una salida de las tentaciones. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Necesito conocer a Cristo, necesito conocer a Jesús, necesito tener una comunión con el Padre porque es el único que me puede mostrar la salida en medio de las tentaciones. Y yo, cuando estaba preparando este tema, venía a mi mente un laberinto. Y yo decía, bueno, es que así parecieran ser las tentaciones, como un laberinto donde no sabes para dónde darle. Y necesitamos que la luz de Cristo resplandezca en medio de ese laberinto para que nos muestre la salida, para que sepamos hacia dónde ir. Creo que algo que yo también quiero mencionar dentro de esto es que no debemos confiarnos, debemos mantenernos siempre en una constante llenura de la palabra del Señor. Creo que algo que va conectado a la oración es estarte llenando de la palabra del Señor. Y como yo lo pienso de esta forma, ¿no? Todos conocemos nuestras debilidades, todos conocemos aquellas cosas que van a activar las debilidades en nosotros, aquellas cosas que, como lo decía, como lo mencionábamos al principio, aquellas cosas que van a estimular esas tentaciones en nuestras vidas. Y creo que en este caso, si nosotros pudiéramos compartir algo con los que nos están viendo, con los jóvenes, aunque nos verán en algún momento, creo que necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Necesitamos buscar al Señor y como lo mencionaba al principio, no solamente huir del pecado, huir de la tentación, sino correr hacia Jesús, correr hacia Cristo, porque Él es la única fortaleza que nos va a ayudar en medio de todas estas situaciones. Entonces, necesitamos mantenernos en todo momento llenándonos de la palabra del Señor. Y yo sé que muchas veces nosotros no, quizá no tenemos ese deseo, quizá no tenemos las ganas de orar, de leer la Biblia, pero creo que ahí es donde entra esa disposición de tu corazón de decir, yo quiero pues tener la fortaleza de Jesús, porque sé que la necesito, porque sé que necesito la guianza del Espíritu Santo, entonces me obligo a poder leer la Escritura, me obligo a poder orar, porque sé
que esto le va a hacer bien a mi vida, porque sé que mi espíritu necesita ser fuerte para que yo pueda encontrar la salida en medio de las tentaciones que se presentan a mi vida. Claro que sí, o sea, el Señor es totalmente la fortaleza de nuestras vidas y debemos de creerlo y confiar completamente en eso. Y es verdad, o sea, muchas veces decimos, Dios, es que yo no tengo las ganas de orar, no sé cómo orar, eh, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo el hábito de la lectura, incluso podemos decir, leo la Biblia y no entiendo nada, ¿no? Pero justamente lo que decías, o sea, fórzate, o sea, sí, a lo mejor al principio va a ser difícil, ¿no? Porque Satanás va a hacer todo lo posible para que tú no busques al Señor, pero fórzate, o sea, no te digo empieza con 20 capítulos diarios porque no, o sea, tampoco, ¿no? Pero sí podemos leer un capítulo diario, ¿no? Empezar con la palabra y decirle, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Háblame y revélame tu palabra. Yo necesito conocerte, yo necesito que tú me hables. Yo te voy a escuchar, te pido de tu revelación, de tu entendimiento. Y no importa si empiezas orando 5 minutos, pero habla con tu Padre todos los días. El Señor quiere hacer algo especial en tu vida. Y sí, búscalo constantemente, búscalo diariamente, porque a veces sí dejamos de buscar al Señor y Satanás va a aprovechar cualquier oportunidad, justamente como lo mencionabas hace un momento, ¿no? Va a buscar cualquier oportunidad. Si tú dejas de buscar al Señor, de leer tu palabra, aunque es un día, Satanás va a buscar esa oportunidad para entrar nuevamente y para confundirte o para intentar sacarte de tu relación con el Señor. Entonces es bien importante que tú y yo seamos valientes, que seamos entregados por completo y vas a ver que el Señor va a hacer la obra. Y retomando un poquito ahorita que hablabas de las tentaciones, que a veces buscamos una llenura, una satisfacción en este mundo, pues es totalmente cierto. Y esto me llevó a recordar la historia de la samaritana, ¿no? Era una mujer que había ido a buscar agua. Claro. Y dice la palabra que le dijo, ¿sabes qué? Dame de beber, ¿no? Y la mujer le dice, pues, ¿cómo, Señor? ¿Cómo te voy a dar de beber? Y bueno, me gusta más adelante que Jesús le dice, ¿sabes qué? O sea, cualquiera que beba de esta agua que está en este pozo va a volver a tener sed, pero el agua que yo te doy, el agua que yo le doy a las demás personas, va a saciarlos, va a llenarlos por completo. Entonces, el agua del pozo representa este mundo, una satisfacción momentánea, una satisfacción instantánea, nos vamos a sentir bien al momento, bien de cometer ciertas cosas, ¿no? Pero después va a traer tristeza, soledad, porque eso es lo que muchas veces trae el pecado, trae el mundo. Pero como dice Jesús, ¿no? Llénense del agua viva que yo puedo dar, llénense de lo que yo doy, porque lo que yo doy es para siempre, no es momentáneo, no es una felicidad instantánea, sino que es Claro, para siempre. Y sí, hay que aprender a sacrificar muchas cosas, pero te digo algo, vale por completo la pena. por Pero es supuesto. cuestión de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo renuncio a todo lo que no esté bien en mí, a todo aquello que me esté haciendo daño, a todo aquello que me esté perjudicando y me esté sacando del propósito que tú tienes conmigo. Y yo me tomo de ti, yo confío en ti. Entonces vamos a encontrar una satisfacción completamente en el Señor, porque Él es aquel que lo llena todo en todo, todo en Claro, todos. Entonces, es una plenitud preciosa que tú y yo podemos experimentar y es importante que no dejemos jamás escapar esa presencia. claro. Y ahora otras cosas que nosotros podemos hacer si estamos siendo tentados a las cosas que sea que estemos viviendo en nuestras vidas. Creo que sí es importante alejarnos de ciertas amistades, hay que hacerlo. Si hay que alejarnos de ciertas personas, es importante hacerlo para que puedas mantenerte, pues ahora sí, viviendo una vida sana, una vida recta delante del Señor. Si hay quizás seguidores de contenido en tus redes sociales que debes dejar de seguir, también hay que hacerlo, es por tu bienestar y creo que no hay nada que sea mucho mejor que el bienestar de cada uno de nosotros. También creo que algo, como lo decía hace un momento, todos sabemos cuáles son aquellas cosas que estimulan esas tentaciones en nuestras vidas. Entonces, creo que podemos hacer el esfuerzo, como tú lo decías, podemos ser esforzados y evitar
ir a ciertos lugares, escuchar quizás cierto tipo de canciones, ver cierto tipo de contenido que van a activar nuevamente esas tentaciones, que van a dejar un pensamiento activo rondando en nuestras mentes. Entonces, creo que es muy importante que sepamos que si nosotros somos tentados cuando estamos solos, que es algo que pasa totalmente, pues hay que aprender a mejor a buscar la compañía, ¿no? De nuestra familia, quizá de amigos en Cristo que nos puedan ayudar también, que nos puedan hacer esa fortaleza. Creo que es algo que nos podría ayudar también a poder escapar de las tentaciones. Entonces, es muy importante que nosotros podamos también siempre buscar que el Señor purifique nuestros corazones, nuestra mente. Algo que la palabra nos dice es que renovemos constantemente nuestra mente y esta renovación solamente va a llegar a nosotros cuando buscamos a Jesús, cuando buscamos y dejamos que Él haga su obra en nosotros. Sabemos que vivimos en un mundo ahorita lleno de muchas situaciones y por lo mismo es importante que seamos transformados en el Señor para que podamos vivir una vida en rectitud. Y quizás si en algún momento hemos cometido el error de haber cedido a una tentación, no quiere decir que ya el Señor te ha condenado para siempre. No nos estamos refiriendo a esto, porque creemos en un Dios de misericordia, creemos en un Dios de gracia, en un Dios, justamente el día lunes nos decía el pastor en la escuela de liderazgo, un Dios que nunca se acaban sus oportunidades. Entonces, si tú que nos estás escuchando, pues has cedido a una tentación que ha llegado a tu vida, busca al Señor, el Señor te va a perdonar, el Señor es muy bueno, es muy paciente, el Señor te va a perdonar y va a traer también pues esa libertad a tu vida, pero es importante, yo creo que lo más importante dentro de todo lo que acabamos de mencionar es tener la intención en el corazón, porque nada se puede hacer si no hay una intencionalidad en el corazón. Y esto es algo que yo platicaba en alguna ocasión con un amigo, le decía, es que si nosotros buscamos al Señor sin una intención no lo vamos a encontrar, porque debe de haber esa intención de conocerle, debe de haber esa intención de conocer muchísimo más al Padre para que podamos tener, como tú lo decías hace un momento, ese encuentro genuino que yo creo que todos deseamos en nuestras vidas. Y bueno, hemos llegado ya al final de este tema. Sofi, no sé si quieres decir algo más. Sí, algo que nunca deberías de olvidar como joven, no importando la edad que tengas, es no olvides quién eres y tampoco a dónde Dios te ha llamado. Siempre tenlo presente y aunque te hayas equivocado, recuerda que siempre puedes regresar al Padre una vez más. Entonces, busca mucho al Señor, busca al Señor en intimidad y vas a ver que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida, pero no te rindas, levántate, esfuérzate, sé valiente, como dice la palabra en Josué, y el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Así es. Y bueno, no quiero despedirnos de ahora sí, sin antes mencionarte que puedes seguir nuestra página en Facebook, puedes seguir nuestro canal de YouTube, nos ayudarías mucho haciendo esto, también puedes compartir esta transmisión para que muchas más personas puedan ver el contenido que subimos todos los miércoles para jóvenes, que yo creo que es de mucha edificación para nuestras vidas. Y bueno, Sofi, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Me dio mucho gusto poder tenerte aquí y bueno, nos estaremos viendo quizá en alguna otra ocasión. El Señor les bendiga a todos y nos vemos en una próxima transmisión.
Ay, no, tienes tu micro apagado.